He sido enfermera durante 22 años y he trabajado en varias instalaciones, especialmente porque fui enfermera itinerante durante la pandemia. Como podrás imaginar, los hospitales son el escenario de los extremos de la vida y la muerte, los extremos de la emoción humana. Hay momentos de intensa alegría y momentos de intenso dolor. Hay sufrimiento y también sanación. He sido testigo de todo esto en mi carrera. Si tienes alguna inclinación a creer en lo paranormal, entonces entiendes que un hospital es el escenario ideal para eventos inexplicables. La mayoría de los hospitales en los que he trabajado albergan rumores de eventos paranormales o cosas extrañas captadas en las cámaras de seguridad. Es algo bastante común, por lo que generalmente solo lo discutimos si ocurre algo particularmente inquietante. Un hospital en el que trabajé durante los primeros 10 años de mi carrera fue notablemente activo en este sentido. En el transcurso de esos 10 años, fui testigo de muchas más cosas de las que me hubiera gustado, muchas más de las que he visto en cualquier otro lugar. Durante mi tiempo en esa instalación, los monitores cardíacos se encendían repentinamente solos en habitaciones desocupadas. Los pacientes informaban haber visto ángeles, demonios y niños, principalmente niños. Una cruz salió disparada de la pared en la habitación de mi paciente. Un colega y yo fuimos testigos de un carro de emergencias moviéndose por sí solo. Se decía que un piso desocupado estaba embrujado, y después de dormir allí una noche por una tormenta de nieve entendí por qué. Además de varios otros eventos extraños. Era un hospital antiguo y grande en una ciudad de tamaño medio del Medio Oeste. Nada particularmente notable sobre él, ni sobre la ciudad. Después de mudarme a otros lugares de trabajo, ahora me doy cuenta de que este hospital tenía una atmósfera particularmente oscura, casi opresiva. Allí fui testigo de algunos de los peores crímenes contra la humanidad que he visto o escuchado, y era en general un lugar triste y aterrador para trabajar. 2 de mis colegas fueron apuñalados mientras trabajábamos, lamentablemente fui testigo de ambos. Los pacientes eran particularmente violentos allí, y fui atacada más veces de las que puedo contar. Un empleado se suicidó saltando desde la torre principal de 12 pisos. Ahora que trabajo y vivo a 2000 millas de distancia, me doy cuenta de lo oscuro que era realmente ese lugar. Es agradable haber pasado a pastos más verdes. Fui una enfermera de emergencias y tuve una experiencia con un espíritu que se comunicó conmigo emocionalmente. Pero primero se esforzó mucho para llamar mi atención. Bueno, es una historia larga, pero me asignaron de la sala de emergencias a una clínica de urgencias en el edificio viejo por primera vez durante un brote de gripe. No había escuchado las historias sobre ese edificio siendo embrujado. Así que no sabía la historia del hombre borracho que dejaron en la sala trasera de la vieja sala de emergencias para que durmiera la borrachera, quien terminó ahogándose con su propio vómito y murió. Estábamos tan ocupados que la enfermera encargada no tuvo tiempo de contarme esa historia. Durante todo el turno, había una sala al fondo donde seguían ocurriendo cosas que me hacían pensar que estaba olvidando que había un paciente ahí. Así que seguía regresando a revisar. La luz se encendía, la cortina se cerraba cubriendo la cama. La cama que acababa de arreglar estaba desordenada. Y el timbre de llamada se encendía, a pesar de que ese sistema había sido desactivado completamente. Totalmente desconectado del sistema central y de la electricidad. No sabía eso en ese momento. El timbre simplemente seguía sonando. Pensé que alguien me estaba gastando una broma y estaba bastante molesta porque estábamos increíblemente ocupados y ya estaba corriendo de un lado a otro como loca. Así que confronté a la enfermera encargada al respecto. Le dije que había cerrado esa sala después de la última alta y que no íbamos a poner a nadie más ahí, para que dejaran de hacerme correr de un lado a otro como una idiota, como lo habían hecho toda la noche. Su respuesta fue simplemente: «Oh, no sabes». Y me contó la historia del hombre que murió ahí. Casi como si fuera una señal, el timbre sonó nuevamente. Corrí hacia la sala, furiosa y segura de que esta vez atraparía a quien fuera que lo estaba haciendo. Pero la sala estaba vacía otra vez.
La cortina estaba corrida cuando la había dejado pegada a la pared. Y la cama que había arreglado hace no más de 2 minutos estaba desordenada otra vez. Estaba exasperada. Me paré en el medio de la sala, golpeé el suelo con el pie y exigí en voz alta que el fantasma dejara de hacer esas cosas para llamar mi atención. Así que ahí estoy, de pie en una sala supuestamente embrujada, básicamente regañando a alguien que no está ahí. Y, de repente, una ola de emociones me invadió y toda mi ira y frustración desaparecieron. Lo que sentí en su lugar fue como un ruego desesperado. Por favor, no dejes que eso le pase a alguien más. Era más que tristeza. Tampoco era culpa. Era más un sentimiento sincero de lo terrible que fue que eso le pasara a alguien, tan horrible y solitario sentirse olvidado hasta el punto de morir, y por favor, asegúrate de que nunca vuelva a suceder. Le dije. Mira, realmente lamento que eso te haya pasado. Pero prometo que nunca dejaré que alguien sea olvidado aquí atrás. Lo prometo, seguiré revisando, tal como seguí viniendo a revisar por ti esta noche. Cuando me di la vuelta para salir, la enfermera encargada estaba ahí y me dijo, ¿no tienes miedo? Le respondí que no, porque no creo que los fantasmas puedan lastimar o matar a las personas, así que no creo que haya nada de qué tener miedo si hay un fantasma. Ella dijo, bien, pediré que te asignen aquí cada vez que tengamos necesidad, y si estás aquí cuando él esté arriba, puedes ir a decirle que deje de molestar allá también. Al parecer, le gustaba girar las sillas allá arriba, lo que asustaba a las enfermeras de maternidad. Una vez que salimos de esa sala, las luces nunca volvieron a encenderse, la cortina nunca se movió, la cama nunca se desordenó y el timbre no volvió a sonar. Me asignaron a esa clínica de urgencias probablemente una vez a la semana después de eso, y adopté el hábito de ir y saludar cada vez que iba, para que el fantasma supiera que no me había olvidado de él. Nunca volví a sentir esa emoción otra vez. Sentí culpa porque fue olvidado allí atrás y algo de enojo porque había enfermeras tan perezosas que no revisaron a un hombre que estaba durmiendo ahí. Pero nunca sentí lo que sentí esa noche. Creo que una vez que logró transmitirte lo horrible que fue morir solo ahí atrás y lo entendiste, dejó de intentar hacértelo saber. Es decir, soy algo emocional, pero si esto fuera solo yo siendo emocional, lo sentiría cada vez. Pero no. Lo que siento ahora es más culpa y vergüenza en nombre de toda mi profesión. Porque sabía que había enfermeras que realmente eran así de negligentes, que sí, si no tenían que ir a revisar a alguien, simplemente lo dejarían ahogarse y morir en su propio vómito. Trabajé con personas así, por lo que el impacto general de este incidente fue que, poco después, dejé de ejercer como enfermera por completo. Cuando mi hijo tenía alrededor de 3 años, mi esposa acababa de dar a luz a su hermana. Tuvimos que llevarla de vuelta al hospital unos meses después de su nacimiento para revisar un posible problema, resultó no ser nada. Entramos al ascensor y presionamos el botón para subir a un piso superior, pero como había otras personas en el ascensor, alguien debió de presionar para ir al sótano, porque primero bajó antes de subir. El sótano de nuestro hospital local también alberga a la morgue. Ahora, para dar un poco de contexto, la tía de mi esposa había fallecido una semana antes y su cuerpo estaba en ese hospital, esperando ser trasladado a la funeraria unos días después. De todos modos, el ascensor bajó, se detuvo en el nivel del sótano, las puertas se abrieron y una mujer subió. Entonces mi hijo dice, hola, Ian, el nombre de la tía recién fallecida de mi esposa, lo he cambiado por razones obvias. La mujer no se parecía en nada a la tía Ian, por cierto. Mi esposa y yo simplemente nos miramos. Fuimos a la cita, etc., y cuando estábamos saliendo del hospital en el coche, mi hijo saluda por su ventana y dice, adiós, Ian. Interprétenlo como quieran. Cuando tenía 19 años, me dispararon mientras caminaba hacia la gasolinera. Morí en la mesa de operaciones y me resucitaron. Al despertar en la unidad de cuidados intensivos después de esa cirugía inicial de emergencia, vi una figura oscura y sombría al pie de mi cama, junto a mi madre. Parecía estar usando un sombrero de ala ancha y un abrigo con un cuello alto. No tenía rasgos distinguibles aparte de eso. Intenté señalarlo, pero estaba sujeto porque había comenzado a arrancarme los tubos al salir de la anestesia. Pregunté, ¿quién es ese?
mientras seguía señalando. Mi madre tuvo esa sensación extraña que hacía que sus ojos se abrieran mucho y le salieran escalofríos, algo que ya había visto antes. Cuando era niño, solía ver espíritus. Vi como un escalofrío le recorría la columna mientras se enderezaba y giraba para mirar hacia donde yo señalaba. Solo estamos yo y la enfermera, cariño. Al hacer mi pregunta, recordé que nadie más podría verlo. Y, mientras mi madre hablaba, él se quitó el sombrero en señal de saludo y desapareció. Avancemos unos días. Estaban preparándome para otra cirugía en mi habitación, supongo que las salas de operaciones estaban sobrecargadas, así que intentaban ahorrar tiempo. Las dos mujeres que estaban allí se fueron de mi habitación para atender otros asuntos, dejando solo a un hombre. Lo escuché decirles: adelántense, yo lo llevo. Comenzó a empujarme hacia la sala de operaciones él solo. Era de noche, y el hospital estaba prácticamente vacío. Cada pasillo estaba tan vacío como podía estar, salvo por algunas personas aisladas que se apresuraban a llegar a donde iban. Entonces, doblamos una esquina y el pasillo estaba lleno de gente. Solo había un hombre con una bata de laboratorio y un par de personas con uniformes médicos. El resto vestía ropa común. El personal médico estaba hablando y mirándose entre ellos. Los demás, probablemente unas 20 personas, todos se giraron para mirarme al mismo tiempo. Estaban alineados a ambos lados del pasillo mientras me empujaban por el medio. Todos me miraban directamente mientras pasábamos junto a ellos. ¿Quiénes son todas estas personas?, pregunté. De nuevo, mientras hacía mi pregunta, entendí la respuesta. Al comenzar a notar que todos eran translúcidos, el hombre que me empujaba confirmó: solo estamos tú y yo, amigo.